Come dicevamo prima, oggi sono con noi due grandi personalità dello studio della religiosità popolare in Italia. Uno di loro è il professore Jean Paul Hernández, docente presso la Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale San Luigi di Napoli e la Scuola di Alta Formazione di Arte e Teologia. La sua carriera accademica è vasta e impressionante, con lezioni tenute per esempio, alla Facoltà di Storia e Beni Culturali dell'Università Gregoriana di Roma o alla Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna. Tra i suoi studi segnaliamo nel Gembo della Trinità la immagine come teologia del Battisterio più antico di Occidente, Antonio Gaudí, la parola nella pietra, i simboli e lo spirito della Sagrada Famiglia, Roma, un esercizio spirituale, Caravaggio, la vocazione di San Matteo, vedere la bella notizia, l'arte per incontrare a Dio, collaboratore regolare della rivista Madre di Dio, collaboratore regolare della rivista italiana di pastorale liturgica. In definitiva, per tutti questi motivi potremo sicuramente godere di un intervento interessante che ci permetterà di comprendere dal punto di vista antropologico e artistico le pratiche culturali sviluppatesi a Napoli fin dall'antichità. Per questo motivo, avanti con la presentazione del profesor Jean-Paul Hernández, que seguramente nos va a sorprender porque habla un español fluido, no es vano. Su padre era de Madrid y él, aunque nacido en Suiza, de madre suiza, pues conserva gran parte de esa cultura latina en un español fluido y francamente fácil de comprender. Buenos días, os hablo desde Nápoles. Mi ponencia se intitula Teologías de la religiosidad popular napolitana, de la devoción a Cristo yacente a San Gennaro. Lo que veis en la imagen es una de las vistas más icónicas de Nápoles, el Golfo y el Vesubio. Adentrándose en el mar, veis el Castel de Lobo, un castillo medieval de los Anjou y luego de los aragoneses. Está situado sobre la roca en la que la leyenda cuenta de la sirena Parténope, que siendo rechazada por Ulises vino a morir aquí. Y es que Nápoles es una ciudad de antigua fundación griega. Es la nueva ciudad, la Nea Polis, construida por los griegos ya instalados en la cercana isla de Ischia, que había sido la primera colonia griega de Occidente. Muy cerca de Nápoles está Cumas, en donde Virgilio recogió las palabras de la enigmática Sibila sobre el nacimiento de un niño que abriría una nueva era. El puerto más cercano, a pocos kilómetros, es Pozzuoli, la romana Puteoli, uno de los puertos más importantes del Mediterráneo durante el Imperio Romano. Lugar citado en la Biblia, en los Actos de los Apóstoles, porque aquí llegó San Pablo, llevado prisionero hacia Roma. El cristianismo en Nápoles se desarrolla pues sobre substratos de vivísima religiosidad grecorromana, con una nutrida presencia de mitos, cultos iniciáticos, ritos de pasaje. Al mismo tiempo, como la absorbiente piedra de toba, en italiano se llama tufo, con la que están construidas las casas, la ciudad va asimilando gramáticas y símbolos de los pueblos que la han ido ocupando. Después de los romanos, los godos, los bizantinos, los lombardos, los normandos, ya en el siglo XI y XII, los suevos de la casa Hohenstaufen en el siglo XIII, los angevinos, que son los Anjou franceses, con Nápoles capital en 1266, los aragoneses, la monarquía española de los Habsburgo y los Borbones hasta la unidad de Italia en 1861. Uno de los rasgos del carácter napolitano, además de esta capacidad de absorción, es la de la inmediatez
emotiva, se podría decir. Sigmund Freud, visitando la ciudad en 1902, dijo que era la primera vez que veía a un pueblo que lleva el subconsciente por fuera. En la actual religiosidad popular de los alrededores de Nápoles, una manifestación particularmente llamativa es la de las procesiones con el cuerpo yacente durante la celebración del Viernes Santo. Aquí lo vemos en las calles de la islita de Prócida, que está justo enfrente de Nápoles, que precisamente por el interés de este tipo de procesión fue capital italiana de la cultura hace 2 años. Estas procesiones del Cristo yacente tienen mucho en común con las que existen en la península ibérica, como aquí vemos en Sevilla, Málaga o Valladolid. Desde el siglo XVI son las tradiciones españolas las que han influenciado mayormente este tipo de religiosidad en el sur de Italia, pero esta influencia se injerta en tradiciones locales mucho más antiguas que han determinado y determinan aún hoy una gran variedad de celebraciones. En Taranto, por ejemplo, el Cristo yacente se transporta al ritmo de la Nitzicata, paso solemne y meditativo de los antiguos threnoi griegos o lamentos fúnebres. En Cerdeña, la isla de Cerdeña, las influencias españolas son más marcadas. En Sicilia, los itinerarios del Cristo yacente y de la Madre Dolorosa recuerdan muchos relatos de reencuentros entre divinidades griegas. En Prócida, precisamente esta islita enfrente de Nápoles, es toda la población la que se une en torno a la víctima, como si estuviésemos en una página del antropólogo René Girard, que, como sabemos, nos explica el mecanismo del chivo expiatorio. En la península de Sorrento, que cierra el Golfo de Nápoles, la procesión con el cuerpo muerto de Cristo hace confluir todos los llantos y todos los dolores del año. Curiosamente, otro fenómeno de religiosidad popular todavía más específico de Nápoles, la sangre de San Gennaro, tiene mucho que ver precisamente con el confluir de los llantos, como veremos. Así pues, dividimos nuestra lección en dos partes. La primera sobre antropología y teología del Cristo yacente, la segunda sobre antropología y teología del culto de San Gennaro. Lo primero que podemos decir sobre las procesiones del Cristo yacente es que expresan el trauma más radical de la existencia humana, que es la toma de conciencia de la muerte. Se trata de la máxima expresión de la limitación humana. El hecho que hay que morir puede vanificar cualquier esfuerzo, puede quitar el sentido a cualquier ideal. En torno al ser para la muerte, como diría Heidegger, se puede desarrollar el niquilismo. El cuerpo yacente que reúne a nuestras poblaciones es como la confesión de la posible ausencia de cualquier sentido. Esta cabeza del Cristo yacente de Prócida es muy parecida a la de la famosa obra que Hans Holbein pintó en 1521 y que protagoniza uno de los diálogos entre el príncipe Mishkin y Rogozin en la novela El idiota de Dostoyevsky. Ese cuadro, exclamó el príncipe, asaltado por una idea repentina. Mirar ese cuadro hace que uno pierda la fe. Y en efecto, uno pierde la fe, confirmó Rogozin. La crudeza de la evidencia de la muerte y su carácter definitivo han sido el peor enemigo que el ser humano ha intentado desde siempre domesticar. Hace unos 100.000 años, con las primeras tumbas, el Homo sapiens tematiza y asume su mortalidad. Para antropólogos como Mircea Eliade, Marcel Mauss o Julian Ries, este es el contexto en el que nacen juntos el Homo symbolicus y el Homo religiosus. Ambos aspectos nacen de la reelaboración de la inaceptable finitud. El grito natural de dolor por la desesperación del ser o desaparición del ser querido empieza a modularse en un sonido codificado que un día será el requiem de Mozart, con la secreta esperanza de no ser un grito al vacío, sino de llegar a los oídos del ser querido, esté donde esté. De la misma manera, la señal visible que cubre al cuerpo muerto un día serán pirámides y catedrales.
con la secreta esperanza de transformarse en regazo de una nueva vida. Aparece muy pronto la posición fetal del difunto como dispuesto a nacer de nuevo. Aparecen vasijas con alimentos como para nutrirlo en su largo viaje. Hace unos 40.000 años empezamos a encontrar algunos ejemplos de ocre rojo extendido sobre los huesos. Es testigo de una exhumación muy posterior a la muerte y de un rito de vivificación en donde el ocre recuerda la sangre y es como promesa de vida nueva. De la misma época son las tumbas con restos de flores, metáfora natural y muy intuitiva de muerte y nueva vida que aún hoy usamos. Vale la pena leer en la narración más antigua que conocemos en la humanidad el momento en el que el protagonista, Gilgamesh, pierde a su querido amigo Enkidu. ¿Qué sueño te ha agarrado? Te has vuelto rígido y no me escuchas, pero no levanta la cabeza. Se lleva la mano al corazón, pero ya no late. Entonces cubre el rostro de su amigo como el de una novia. Como un águila comienza a dar vueltas a su alrededor, como una leona cuyos cachorros han sido atrapados en una trampa, camina de un lado a otro, despeina y agita su cabello suelto, arranca y tira sus joyas como si fueran un tabú. Cuando amaneció, Gilgamesh se levantó. Gilgamesh lanzó una proclama por toda la tierra. Oh artesano, oh trabajador del cobre, oh platero, oh joyero, haz una estatua de mi amigo. Así que mandó hacer una estatua de su amigo de tamaño natural, de lápiz lázuli, es tu pecho, estás cubierto de oro. Como vemos, la primera obra de arte mencionada en la historia de la humanidad es un procesamiento del duelo que abre a la posible relación con el querido defunto. De hecho, todo el resto de la narración será el viaje de Gilgamesh a la búsqueda de Enkidu. La vida entera se delinea como una búsqueda del ausente. Es interesante observar que los testimonios más antiguos de muchas civilizaciones tienen que ver con el procesar la muerte. Diciendo la muerte, dicen al hombre. En el alba de nuestra cultura europea, la primera vez que se representa a la figura humana es precisamente para representar un rito funerario, como vemos en las vasijas geométricas del Dipylon, en Atenas. Es la misma época en la que Homero canta el lamento fúnebre por Héctor, en el canto 24 de la Ilíada. Llorando la muerte del que ya no es, revelan quién es. Estos lamentos fúnebres inauguran el género literario del trenos, que encontramos ya en otras tradiciones del Mediterráneo. Un lamento de Isis por Osiris, conservado en un papiro egipcio, expresa la búsqueda del difunto ausente como exigencia esencial del duelo y pone el ver como finalidad de cada relación, incluso post-mortem. Mira cómo te busco para verte. Ay, me es imposible verte, me es imposible verte, bendita sea quien te ve. Ven a la única que te ama, ven a la única que te ama. Oh tú que eres hermoso, que has dejado de vivir, ven a tu hermana, ven a tu novia, oh tú que das descanso al corazón. Yo, tu hermana, nacida de tu madre, recorro todos tus templos, pero no puedes alcanzarme. Los dioses y los hombres en presencia de los dioses lloran por ti al mismo tiempo cuando me ven. He aquí, te invoco con un llanto que se eleva hasta los cielos. Pero el procesar la muerte es una elaboración que permite el no ser tragado por la muerte. El dolor por la pérdida del ser querido puede desintegrar al superviviente, lo puede deshacer. La muerte, precisamente como aniquilación de cualquier posible sentido, tiende a absorber al superviviente en una irresistible atracción. Por eso es necesario el domesticar esta fuerza desintegradora, encanalarla, expresarla en formas controladas. De lo contrario ocurre lo que simboliza genialmente Eurípides en Medea, cuando nos presenta al cadáver de la joven Glauce, o Glauque,
que atrae irresistiblemente a su padre Creonte. Leemos en el texto de Eurípides: y el desdichado padre, al oír los gritos, entra en la casa y ve a su hija muerta. Gimiendo se acerca, la abraza y besa su cuerpo, pero queda retenido. La carne de la joven se aferra a la suya, y como hiedra al laurel, el anciano queda pegado a los vestidos. Intenta soltarse, pero la carne se desgarra de sus huesos, y así, compartiendo el dolor, entrega también él la vida. Es precisamente esa trama visceral entre Eros y Thanatos que aparece muy pronto en el cristianismo en relación al cadáver de Jesús. Y es exactamente este el punto central de la teología del Cristo yacente en sus múltiples expresiones de la religiosidad popular. La atracción irresistible hacia el cadáver amado será el substrato antropológico en el que se injerta lo más íntimo de la nueva fe. Ya a principios de los años 50 del primer siglo, Pablo de Tarso podrá escribir: hemos sido inmergidos en su muerte, hemos sido sepultados junto con él por la inmersión en la muerte. Esta inmersión de la que habla Pablo es el bautismo. Y por eso, en los baptisterios de los primeros siglos, como vemos en la imagen, en el fondo de la pila bautismal hay un símbolo cristológico, como puede ser el crismón. Pero el bautismo es sencillamente la representación escénica o simbólica de lo que es la fe. Celebrar la conciencia, celebrar la coincidencia, perdón, entre la muerte de Cristo y la muerte de cada hombre. Porque si éstas coinciden, entonces el hombre resucitará. El ir hasta el fondo de la muerte de Cristo, es decir, el representar al Cristo muerto, será la condición para dejarse tragar por él en su muerte y su resurrección. Esta pasión hacia el cuerpo del Cristo muerto se expresa ya muy pronto en devociones como la de la piedra de la unción en la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén. Es exactamente aquí en donde idealmente queda tendido el cadáver, tal y como lo llevamos a cuestas en las procesiones del Viernes Santo. Y es aquí en donde el llanto se transforma en perfume de unción, que queda esparcido sobre la piedra como si fuese la piel de Cristo. Pero el llanto necesita su forma para elaborar el nuevo modo de relacionarse con el ausente. Para el antropólogo De Martino, que hace unos 60 años revolucionó el estudio de los lamentos fúnebres y de la religiosidad popular en el sur de Italia, esa nueva forma es la figura de María. El Planctus Mariae, el llanto de María, será el canal que transfigura cada llanto en atravesamiento de la Pascua, en bautismo existencial. Ya en el siglo IV encontramos las primeras elaboraciones literarias del Planctus Mariae, como por ejemplo en el Evangelio apócrifo de Nicodemo. ¿Cómo no voy a llorar, hijo mío? ¿Cómo no voy a desgarrarme la cara con las uñas? Ahora se cumple lo que el viejo Simeón me predijo, etcétera. Un siglo más tarde leemos en el Evangelio apócrifo de Gamaliel: pero la Virgen no cesaba de gemir y llorar, exclamando: aunque hubieran puesto a mi hijo bajo el árbol de la vida, mi corazón no se consolaría hasta verlo. Y luego, salto un poco: aunque hubieran puesto a mi hijo en la tumba de los profetas, no me consolaría hasta que mis ojos lo vieran. Que descanse en la tumba de Eliseo, no hay descanso para mí hasta que lo vea. Es el ver que exigía Isis. Es el querer ver que hace correr sin descanso. Este correr de María en búsqueda de su hijo desaparecido recuerda también al correr de la madre Démetra, que desesperadamente busca a su hija Perséfone, raptada por Hades, dios de los infiernos. Leemos en un poema del siglo VII a.C.: un dolor agudo se apoderó de su alma, se echó un velo oscuro sobre los hombros y se elevó sobre la tierra y el mar como un pájaro en su búsqueda. Pero ningún dios ni mortal le diría la verdad. Durante 9 días
la venerable Deméter, vagó por la tierra aferrada a antorchas encendidas. En el siglo VIII encontramos en Egipto una interesante presentación del llanto de María en conexión con el llanto inconsolable de las madres de los santos inocentes, llamados aquí niños de Raquel, y también en conexión con el llanto del patriarca Jacob por su hijo preferido, José, traicionado por sus hermanos. Leemos: si Raquel llora por niños que nunca ha abrazado, ¿por qué no habría de llorar la Virgen por aquel a quien llevó a sus brazos como a todos los recién nacidos? Y luego, saltando un poco, el llanto de un venerable anciano se ha renovado hoy por una joven virgen. Jacob no vio a José atado por sus hermanos, pero la Virgen vio a su hijo clavado en el madero de la cruz. Este texto pone el llanto de María como recogedor de todos los llantos de la historia de la humanidad. Ya en la Edad Media italiana, uno de las laudes más antiguas es precisamente un lamento de María que por su patos consigue canalizar el dolor del lector, como en una operación catártica. Mientras seguís en la imagen, el texto original en italiano medieval, os doy una traducción castellana. Oh hijo, 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 hijo amable, lirio, hijo, ¿quién atenderá a mi corazón angustiado? Hijo de ojos alegres, hijo, ¿por qué no contestas? Hijo, ¿por qué te escondes del pecho en donde fuiste amamantado? Hijo, se te salió el alma, hijo de la perdida, hijo de la desaparecida, hijo envenenado, hijo blanco y rojo, hijo sin parecido, hijo, ¿sobre quién me apoyo? Hijo, de veras, me has dejado. María es aquí toda la comunidad cristiana, toda la humanidad que expresa físicamente su unión con la muerte, como en este fresco bizantino del siglo XII en Macedonia. El tema del Cristo tendido y abrazado por la madre y algún otro discípulo se desarrolla en Occidente a partir de la obra maestra de Giotto en la Cappella degli Scrovegni en Padua. Típicamente occidental será la variante del Cristo extendido sobre las rodillas de la madre, con el discípulo amado y la Magdalena, como en este ejemplo catalán. O solo con la madre, en lo que será el esquema del Vesperbild, típico de la iconografía de Europa Central a partir de finales del siglo XIV. Cuando llega a Italia, el Vesperbild se convierte en Pietà. Miguel Ángel nos deja su interpretación que realizó a los 22 años de edad. Pero la joven edad del artista no es la única explicación de la joven edad de María. En este mármol, María está ya casi dispuesta de nuevo a dar a luz. Es sugerido así ya la resurrección de Cristo y de cada hijo muerto. Particularmente interesante es la Pietà que Tiziano pinta con los dedos, sin pincel, pocos meses antes de morir. En este lienzo el artista, que había perdido a su propio hijo, se representa de rodillas tocando la mano del cuerpo muerto, que es el cuerpo de los dos hijos, el suyo y el de María. Pero la variante que más se acerca al esquema del Cristo yacente de nuestras procesiones es el del lamento fúnebre, que aparece en Europa Central y en Italia a finales de la Edad Media. Uno de los más conocidos es el que Niccolò dell'Arca realiza en terracota en la segunda mitad del siglo XV en Bolonia. La expresividad de las figuras es una invitación al espectador a no refrenarse en la expresión de sus sentimientos. En Nápoles encontramos un ejemplo parecido a finales del mismo siglo, en el que el artista ha retratado a algunos personajes contemporáneos, probablemente uno es Alfonso II, rey de Nápoles, para mayormente integrar la escena en la vida real de la ciudad. Medio siglo más tarde, el artista francés afincado en Valladolid, Juan de Juni, realiza un grupo parecido, hoy llamado El Santo Entierro, con una inusual citación: no entierres a tu muerto en nuestros sepulcros elegidos. Es lo que los hititas dijeron a Abraham cuando buscaba un campo para enterrar a su esposa Sara. Lo tenemos en el libro del Génesis, capítulo 23,
versículo 6. Lo teológicamente genial de esta rara citación es que es precisamente por este motivo que Abraham tuvo que comprar un terreno y que ese terreno, la tumba de Sara, fue el primerísimo núcleo de lo que poco a poco Abraham y sus descendientes empezaron a considerar su propia tierra. Propia porque comprada a los hititas. Puesto bajo el Cristo yacente, no es solo una moraleja social o igualitaria que describe a Jesús como extranjero sin tierra, sino que indica que el lugar en donde se pone el cuerpo de Cristo será la célula originante de la nueva tierra prometida. Paralelamente a los lamentos fúnebres aparece el esquema de un Cristo yacente, casi solitario, en donde los llantos, más que representados, son provocados al espectador. El ejemplo que vemos aquí de Mantegna es muy conocido. Pero actualmente más conocido por el gran público es el ejemplo que tenemos en Nápoles, el Cristo velato. Este Cristo está solo, como abandonado, en un espacio grande que corresponde a la nave de la Cappella San Severo. El velo exprime el pudor de quien no quiere ver directamente cómo el misterio de la muerte coincide con el misterio de Dios. Es como si el artista San Martino hubiese querido petrificar para siempre el velo blanco que en nuestras procesiones el pueblo ha puesto con cuidado sobre el Cristo yacente, como ya hemos visto en varios ejemplos. Esta obra de arte, que en un pasado reciente era visitada por la devoción popular en las visitas a los sepulcros de Jesús, que se hacía en Semana Santa, es ahora una de las metas turísticas más codiciadas de la ciudad. Quizás esto es también anónima religiosidad popular. Sin duda, el realismo magistral de la obra toca las teclas más profundas de Eros y Thanatos, pero sobre todo el velo sirve de protección para no ser tragado y quizás en el fondo para no ser involucrado en esta Pascua. El Cristo velato se puede mirar sin necesidad de llorar. El esquema tardo-medieval del llanto sobre el cuerpo del Cristo muerto tiene una última variante, teológicamente correspondiente a la pietà o al lamento. Se trata de lo que los historiadores del arte llaman el trono de misericordia o trono de gracia o en alemán Gnadenstuhl. Es como una pietà en masculino. En lugar de la madre, en lugar de la madre está el Padre. En lugar de las lágrimas de María está el Espíritu Santo, que el Padre hará llover, esta es la expresión litúrgica, sobre el Hijo para resucitarlo. Las lágrimas de María y de toda la humanidad han podido expresar todos los dolores del mundo y han podido demostrar infinitos cariños, pero no pueden resucitar al muerto. Las lágrimas del Padre son el Espíritu Santo que resucita al Hijo y a cada hijo. Idealmente la pietà y el trono de misericordia están simétricamente frente a frente. El pivote de esta simetría es precisamente el cuerpo de Cristo muerto, común a las dos escenas. Por una parte le llegan las lágrimas de todas las muertes humanas. Por el otro le llega el Espíritu que le hace resucitar. Por eso el trono de misericordia se representa en general encima de sepulcros, como en este ejemplo de Nápoles, o como en este ejemplo más famoso de Masaccio, en Florencia. Esta pietà en masculino se transforma en uno de los modos occidentales de representar a la Trinidad. Recoger al Cristo muerto, también en nuestra religiosidad popular, es teológicamente la máxima comunión con la Trinidad. En otras palabras, es mezclar nuestras lágrimas con el Espíritu Santo, es pedir que nuestras lágrimas den vida. Y es exactamente esto lo que pasa en el prodigio de la sangre de San Gennaro. No nos compete ni nos interesa pronunciarnos sobre la autenticidad del prodigio. Lo que interesa al antropólogo es la interpretación sociocultural de este fenómeno y lo que interesa al teólogo es el significado que puede tener para la experiencia de fe. Es importante saber que San Gennaro es omnipresente en Nápoles, en expresiones sorprendentes y también recientes.
Lo único que las fuentes históricas nos dicen es que Januarius era un obispo de Benevento martirizado por decapitación en las persecuciones del 305, mientras estaba cerca de Nápoles, precisamente llegando a Pozzuoli. Se sabe también que en el siglo IV y V los restos del mártir reposaban en las catacumbas de Nápoles que hoy llevan su nombre y que vemos en la imagen. Su cuerpo fue luego trasladado a varios lugares hasta su actual colocación en la cripta de la Catedral de Nápoles. Otra tradición más tardía cuenta que su sangre fue recogido por una mujer en 2 ampolletas, pero el fenómeno de licuefacción de la sangre está documentado solo a partir del siglo XIV. Precisamente durante ese periodo se desarrolla el relato del martirio de San Gennaro y aparecen las etapas en las que primero fue echado a los leones en el anfiteatro de Pozzuoli y luego fue echado a las llamas en un horno. Gennaro consiguió sobrevivir a estos 2 suplicios y por eso decidieron decapitarlo. Es muy interesante cómo este desarrollo de la narración del martirio corresponde exactamente a los 2 suplicios más corrientes en las persecuciones romanas y expresados en los frescos de las catacumbas por los episodios de Daniel en la fosa de los leones y de los 3 jóvenes en el horno ardiente. Pero el culto de San Gennaro, en las modalidades en las que lo conocemos hoy, es el resultado de una operación posterior al Concilio de Trento. A finales del siglo XVI, el clero culto de Nápoles, para aplicar la invitación del concilio a una mayor sobriedad en las manifestaciones religiosas, intenta canalizar hacia el culto del mártir Gennaro los excesos de los lamentos fúnebres. Las profesionales del llanto fueron dirigidas a llorar sobre la muerte del mártir, con el privilegio de ocupar las primeras filas en una apartenencia al culto que se transmite de generación en generación. Son las parientas de San Gennaro, como las llaman aquí. Ellas repiten de generación en generación las mismas palabras desde el siglo XVI. Lo hacen con una cadencia casi mántrica. Los antropólogos que analizaron estas palabras, cito en particular los trabajos del profesor Petrarca, se dieron cuenta que son palabras que no tienen que ver directamente con el culto de un santo, sino que tienen un origen funerario. Por ejemplo, ¿por qué no te mueves? ¿Por qué no contestas? Eres el más guapo. No nos dejes. ¿Qué cara amarilla se te ha puesto? Pero aplicados al santo mártir es como si provocasen la revivificación de su sangre. Tanto los primeros testimonios de la licuefacción de la sangre en el siglo XIV como esta organización post-tridentina de su culto pertenecen a un periodo de la Iglesia en el que el acceso al cáliz eucarístico es negado a los fieles. El prodigio de San Gennaro colma un vacío dejado por la Iglesia institucional. En esta acción paralitúrgica, el llanto del pueblo, y no las fórmulas latinas de los clérigos, produce esta especie de transubstanciación laica. Es una sangre viva y por eso es comunión con la sangre de Cristo, pero también es la sangre de uno de nosotros, es nuestra sangre. En esto encaja profundamente con el sentido teológico originario de la Eucaristía, que culmina, como dice San Ireneo de León, con la unión entre la sangre de Cristo y nuestra sangre. Si la procesión del Cristo yacente reevoca muchos aspectos del bautismo, tal como era en los primeros siglos, el culto a la sangre de San Gennaro es una recuperación de muchos aspectos olvidados de la Eucaristía. Muchas gracias.